Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Me preguntan si pueden usar mis posts de la sección comunidad para crear videos con imágenes y sonido. Sí, por supuesto, adelante. Eso sí, una de dos. Si va a usar el post tal cual como está, sin modificar una coma, aclaré que yo soy el guionista. Y si no va a usar el post tal cual como está, si va a interpolar comentarios, parafrasear, tomar la idea general pero hacer su propia cosa, aclare que yo no soy el guionista. No me haga decir lo que no dije. No tengo problema con ninguna de las dos opciones, pero decídase por una de las dos. Fuera de eso, encantado, adelante. Me preguntan, ¿me puedo extender respecto de la ideología de la infantilización? Vea, en toda sociedad conocida, la vida humana se divide en dos grandes etapas. Después suele haber subdivisiones menores, pero básicamente hay una división que es la principal, es la más importante de todas. Está la etapa donde se considera que la persona ya alcanzó su rol social definitivo, ya tiene su estatus legal definitivo, es la adultez obviamente. La persona es lo que es y eso es lo que va a hacer por el resto de su vida. Y hay una etapa previa, la niñez en sentido antropológico, que no necesariamente se corresponde con el uso coloquial del término. Y en esta niñez antropológica, la persona se considera que todavía se está formando, todavía no es lo que va a ser, todavía no alcanzó su forma definitiva, no desempeña su rol social definitivo, y entonces tiene una serie de derechos y obligaciones distintos. Tiene derechos que el adulto no tiene obligaciones que el adulto no tiene, carece de derechos que tiene el adulto, carece de obligaciones que tiene el adulto. Esta es la niñez. Es la etapa previa, la etapa de formación, antes de que la persona adopte su rol social definitivo. Ahora bien, lo que nos encontramos en los partidos totalitarios, en las ideologías totalitarias y en pequeña escala en los cultos o sectas, es que esta división se ha eliminado y lo que normalmente debería ser el estado previo, el estado de formación, se considera el estado definitivo de la persona. La persona es tratada como un niño perpetuo, tanto en los regímenes totalitarios como en los cultos o sectas. Esta es la ideología de la infantilización, a esto me refería. ¿La historia de la sexualidad de Foucault o la historia de las orgías de Burgo Partridge? Burgo Partridge creo que es un autor que está muy infravalorado. Y creo que en esto han contribuido varios factores. Una es el único libro que escribió en su vida. No es un autor conocido por otras cosas, que tiene este libro raro, medio extravagante. Bueno, vamos a ver qué es esto. Lamentablemente murió muy joven. Dos, el tono jocoso en que está escrito. El autor no se toma en serio ese libro y esto lleva a que el lector tampoco se lo tome en serio. Es un libro que se suele incluir en las ediciones de tapa rosa. Se considera literatura para pasar el rato, a pesar de que tiene un trabajo de investigación enorme detrás. Mientras que Foucault es el gran pensador reverenciado por la academia, aunque su libro es menos interesante, más superficial. Y por último, lo publicó en un momento, hace un siglo atrás más o menos, en números redondos, en donde creo que la mayor parte de los lectores no entendió de qué estaba hablando. A pesar de que el libro va saltando de una cultura a otra, se enfoca en un tema y no en una época, mayormente se ocupa del paso de la antigüedad a la Edad Media, de la decadencia romana de las últimas décadas del último siglo de la civilización romana. Ese es su foco. Y me parece que un siglo atrás, cuando la decadencia de nuestra civilización no era algo obvio, o todavía no era un asunto, me parece que los lectores no entendieron de qué estaba hablando.
Nosotros, en cambio, entendemos de qué está hablando. Entendemos qué es lo que está diciendo. Por ahí le dedico un video en la sección Filósofo fuera de las 40 del mazo. Creo que es un autor que vale la pena. Muy poco conocido, muy poco apreciado. ¿Qué pienso de la crisis del fentanilo en Estados Unidos? Me asombra que todavía lo llamen así. Que todavía no hayan decidido que esta epidemia de un problema psicológico es algo perfectamente normal y saludable. El fentanilo es un estilo de vida enriquecedor. Las personas que lo consumen son gente maravillosa y debe ser celebrado y aplaudido porque el fentanilo enriquece la diversidad cultural del universo. El fentanilo es algo perfectamente sano, lo único que mata es tu fentanilofobia. Supongo que porque no lo produce Bayer. Supongo que esto es lo que hace la diferencia, que no lo fabrica Bayer. Si el fentanilo lo produjera Bayer, esto que acabo de decir, probablemente no sería una sátira, no sería una parodia, sería el discurso oficial, el discurso obligatorio del tema. ¿Qué pienso de la utilidad terapéutica del psicoanálisis? No estoy calificado para opinar del tema, así que no lo voy a hacer. Sé que hay gente que hace terapia, que utiliza el psicoanálisis como una herramienta práctica, sin preocuparse demasiado por sus fundamentos filosóficos. A mí me interesa el psicoanálisis desde un punto de vista histórico-filosófico. Me interesan los pioneros de esa corriente, porque los pioneros de toda corriente científica siempre son los más interesantes filosóficamente, porque se han tenido que ocupar de problemas epistemológicos, de problemas filosóficos, que sus continuadores simplemente dan por sentados. Cosas como: ¿nos sirve el método de alguna otra ciencia, aunque sea modificándolo un poco, adaptándolo, o vamos a tener que crear nuestro propio método? Ese tipo de cuestiones son las que se ocupan los pioneros y son más filosóficas que no científicas o terapéuticas. Por otra parte, algo que he notado entre quienes rechazan la utilidad del psicoanálisis es una deshonestidad intelectual asombrosa. O sea, tipos como Mario Bunge son el equivalente que en una clase de biología haya un creacionista diciendo, en una clase de biología de una universidad, haya un creacionista diciendo: si el hombre desciende del mono, ¿por qué todavía hay monos en el mundo? No digo que no se deba criticar el darwinismo. Yo, por ejemplo, creo que la hipótesis de Darwin no cumple las condiciones necesarias para ser considerada científica. Ahora, no podés aceptar en una discusión seria que se haga un grotesco hombre de paja de la posición rival, que se lo ataque con visibles falacias lógicas, o que incluso un autor se jacte de no haber leído, de no estar al tanto de la idea que está atacando. Bueno, eso en biología sería inaceptable, pero si es para atacar el psicoanálisis, está bien. Mientras que digas que estás en contra, hacé un hombre de paja grotesco, no ataques las verdaderas ideas de Freud y los de su escuela, usá groseras falacias lógicas, falacias de manual de lógica para principiantes, jactate de que no leíste los libros que estás atacando, está todo, estás en contra, está todo bien, te vamos a aplaudir, te vamos a poner en un pedestal. Es una deshonestidad intelectual que no he visto en ningún otro asunto. Me preguntan, escuché que Kinsey, el de los estudios sobre la sexualidad, fue un fraude, ¿es verdad? Yo lo que escuché es algo mucho más moderado, y es que las encuestas que hizo están muy mal hechas, tienen un error metodológico de base, y es que no tuvo en cuenta el no sabe, no contesta. Y resulta que el no sabe, no contesta fue enorme en sus encuestas. Más de la mitad de los hombres y más del 90% de las mujeres a las que le envió su cuestionario no le respondieron. Y Kinsey dijo, bueno, Kinsey, no me acuerdo cómo se dice este apellido, no importa. O sea, en su defensa, así es como se solían hacer las encuestas en esa época.
La idea de que para que una encuesta te diga algo sobre el mundo real no podés salir a preguntarle a gente random en la calle. Tenés que tomar un montón de precauciones para que eso tenga algún valor. Es algo que se ha discutido y se ha ido teniendo en cuenta en las últimas décadas. En esa época sí se hacía una encuesta. O sea, no es que fuera particularmente mala la de la investigación de Kinsey. En todo caso, lo que sí es un fraude es seguir dando por buena en la década de los 2020 una investigación que sabemos que no tiene ningún valor científico. Eso sin duda tiene un espíritu fraudulento, aunque no sea técnicamente un fraude científico. Me dicen, tengo una profesora de filosofía que dice que Platón no desarrolló en realidad ninguna teoría, que sus diálogos son escritos con una intención literaria, que tienen pensamientos por el medio, que es un error considerarlo un teórico. Creo que tiene un buen punto. Quizás es un poco exagerado este punto de vista, o usted está exagerándolo al transmitírmelo. Pero cuando leemos a los antiguos con una mentalidad moderna, solemos hacer unas clasificaciones, meter ahí unos sistemas de categoría que nosotros tenemos totalmente naturalizados y no nos damos cuenta que los autores de esos escritos no pensaban así. Por ejemplo, en el caso puntual de Platón, solemos pensar que, bueno, cuando está desarrollando en diálogos que son prácticamente ensayos, donde cada tanto un personaje dice, ajá, pero básicamente es un ensayo, y desarrolla cosas como la teoría de las ideas, bueno, esto es filosofía. Esto es filosofía en serio. Y cuando mete cosas como el mito de los andróginos, bueno, esto es poesía. Y Platón es una mezcla de poesía y filosofía. Cuando lo cierto es que Platón no hacía esa distinción y ninguno de sus contemporáneos hacía esa distinción al analizar la obra de Platón. Por ejemplo, nosotros consideramos que Anaxágoras fue un astrónomo, Tucídides fue un historiador, Platón fue un filósofo poeta y Aristóteles, bueno, es un filósofo en serio, es la idea que tenemos nosotros de lo que es un filósofo, y no nos damos cuenta que para los griegos antiguos esos cuatro autores pertenecían a una misma categoría. Eran filósofos, eran pensadores, eran autores que se caracterizaban por pensar acerca de la realidad, por oposición a los autores prácticos que te enseñaban tenés que sembrar en tal fecha, cosechar en tal fecha, a los agricultores, recetas de cocina que enseñaban cualquier cuestión práctica, o a los autores literarios como los poetas trágicos, los poetas épicos. Esa distinción que hacemos nosotros, bueno, esto es astronomía, esto es historia, esto es filosofía, no existía para esos tipos. Para los autores de la Grecia clásica, Anaxágoras, Aristóteles y Tucídides eran tres formas de la misma cosa. Esto me parece que es un punto válido a tener en cuenta. Dicen que en uno de los primeros videos del canal dije que la tolerancia era una virtud de prostíbulo y que despreciaba la tolerancia. ¿Sigo pensando lo mismo? Básicamente sí. Actualmente agrupo a la tolerancia, la moderación y la prudencia bajo la común etiqueta de virtudes escépticas. Las llamo así porque parten del supuesto de que nuestro conocimiento de la realidad es imperfecto, es limitado, es defectuoso, y que tenemos que actuar teniendo en cuenta que nuestro conocimiento de la realidad es limitado, es imperfecto, es incompleto, es defectuoso. Ahora bien, dado que esto es verdad, nuestro conocimiento de la realidad es limitado, es imperfecto, las virtudes escépticas tienen algún valor. Muy especialmente la menos elogiada de todas, la prudencia. La prudencia es la única que creo que realmente vale algo. El problema con la tolerancia y con la moderación
es que en el 99% de los casos no son otra cosa que una máscara moral para la cobardía. Se es tolerante con el grandote que te puede dar una paliza, pero no con el que es más chico. Es una máscara moral para la cobardía. Lo mismo la moderación. Por ejemplo, en plataformas como esta, como YouTube, una opinión moderada no significa ninguna otra cosa que una opinión que le agrada a la plataforma. No significa ninguna otra cosa. El rechazo de las ideas radicales, extremas. Desprecio la moderación, desprecio la tolerancia. Tengo en alguna estima la prudencia, aunque también hay que tomarla con pinza. Ser prudente no siempre es lo mejor. A veces la imprudencia es necesaria. Pero sí, básicamente sigo pensando lo mismo. Las virtudes escépticas tienen además otro problema, y es que son claramente insuficientes. No podés tener un sistema moral que no contenga otra cosa que virtudes escépticas. No alcanza. No es que tengan algo de malo, que no alcanzan. Del mismo modo que el llamado wokismo, que es un código moral que no contiene otra cosa que normas de etiqueta, de normas de educación, de buenos modales. A ver, un eufemismo cada tanto no le hace daño a nadie. Tu hermana es una belleza poco común, una belleza poco convencional. Un eufemismo cada tanto no le va a hacer daño a nadie, no tiene nada de malo. Pero no podés tener un código moral que no contenga otra cosa que reglas de buena educación. El llamado wokismo es algo análogo a la jerga de la diplomacia, extraordinariamente hipócrita, totalmente recargada de eufemismos, hasta el punto de necesitar un traductor si no estás familiarizado con lo que carajo están hablando. Pero sin el cinismo propio de los diplomáticos, que nunca se le olvida la realidad, nunca dejan de... No importa qué tantos eufemismos, qué tantas indirectas usen, nunca se olvidan de la realidad. El wokismo es eso mismo, pero simplemente tomando la charlatanería hipócrita como si fuese real. Ejemplo, esta chica española, esta turista que la agredieron sexualmente en la India y salió a defender a sus atacantes y acusar de racistas a los que los insultaban en internet. A ver, si querés llamarle a los bárbaros diversidad cultural, culturas del mundo que tienen distintos valores que los nuestros, bueno, los buenos modales nunca han hecho daño. Pero no se te olvide que son unos putos bárbaros, porque ahí es donde se pone peligroso el asunto. Me dicen, ¿puedo poner ejemplos concretos donde el discurso de la derecha parta de darle la razón a la izquierda? O sea, la primera premisa sea que lo que dice la izquierda es verdad y a partir de ahí se comience la discusión. Bueno, el principal creo que es la historia. Escribir la historia es un privilegio de los zurdos. La historia es lo que la izquierda diga que fue la historia. Vean, por ejemplo, los calendarios oficiales de cualquier país occidental en las últimas décadas. La mitad de los feriados conmemoran hechos que nunca ocurrieron. No importa. La historia es lo que digan los zurdos que fue la historia. No se discute eso. A partir de ahí se empieza a discutir. Bueno, dando por sentado que somos una civilización esclavista, supremacista, sexista, istafóbica, a partir de ahí empecemos a discutir lo que es importante. No, eso es importante. 2. La igualdad es algo bueno. La igualdad es un valor, es un objetivo que tenemos que buscar. El problema es que los métodos que propone la izquierda son ineficientes. A ver, yo niego que la igualdad sea un valor. La igualdad es esencialmente incompatible con la justicia. Defender la igualdad implica necesariamente defender la injusticia. La igualdad es incompatible con la justicia. No podés tener una sociedad que sea a la vez justa e igualitaria. Y a mí no me interesa vivir en una sociedad igualitaria, me interesa vivir en una sociedad justa. Si me importara la igualdad, si yo creyera que la igualdad es un valor,
que la igualdad es algo valioso, creo que los métodos de la izquierda son correctos. Creo que el totalitarismo es un totalitarismo del Estado. Las masacres de pueblos enteros, la reducción a esclavitud de toda la población, creo que es el modo más eficiente de lograr la esclavitud. No tengo objeción a los métodos. Rechazo el fin. Mientras que el discurso hegemónico de la derecha es, bueno, estamos todos de acuerdo en que la igualdad es algo bueno, pero la igualdad se logra de modo más eficiente con el libre mercado, lo cual no es verdad. Yo rechazo que la igualdad sea un valor. 3. La naturaleza, el primitivismo son algo bueno. Hace poco fui a comprar fruto a un comercio y me dijeron, esto está cultivado de modo totalmente natural, sin agroquímicos, sin fertilizantes, sin pesticidas. Ah, bueno, gracias por avisarme, casi la compro. O sea, está esta idea de que lo natural es bueno, lo primitivo es bueno, todo lo que sea refinado, civilizado, complejo es malo. Esto más que marxista es rusianista, izquierda. Y 4, la dialéctica de privilegiados y oprimidos. Esto es algo que se tiende. Hay un grupo privilegiado y ese es el problema. Hay que empoderar a los oprimidos. Esta dialéctica marxista de privilegiados y oprimidos está en todas partes. Ejemplo 1. Tomado de la ficción. Vean, por ejemplo, cómo ha cambiado el género de la distopía desde sus orígenes en la primera mitad del siglo XX a las últimas décadas. Tenemos en las primeras obras del género Brave New World, 1984, Fahrenheit 451, tenemos siempre la idea de el Estado tiene demasiado poder y no es algo bueno que el Estado tenga demasiado poder. Está esa idea, más allá de las enormes diferencias entre esos autores y sus obras, está esa idea como un motivo que se repite. No es algo bueno que el Estado tenga mucho poder. Vean los exponentes más recientes del género. El cuento de la criada, Elysium, los juegos del hambre. Tenemos siempre, hay un grupo privilegiado que tiene todo y hay un grupo marginado que no tiene nada. Y hay que eliminar esas diferencias sociales y repartir lo que tienen los privilegiados entre los oprimidos. Más allá de las diferencias de cada una de esas obras, está siempre esta misma idea. Me dicen, ¿hay medidas políticas buenas o malas en sí mismas o depende de las circunstancias? Creo que depende de las circunstancias, que ninguna medida política es buena o mala en sí, es relativo a las circunstancias. Lo que sí hay son medidas que son tan malas que cuesta imaginar unas circunstancias donde sean buena idea, o viceversa, hay medidas, la prohibición del asesinato, que parecen buena idea prácticamente en toda sociedad imaginable. Por ejemplo, la colectivización, por poner un ejemplo más realista, la colectivización parece una buena idea durante un asedio. Por eso las dictaduras comunistas se legitiman inventándose asedios imaginarios, pretendiendo que su país está sitiado. Porque reunir toda la comida que hay en un depósito público controlado por el Estado y que el Estado organice un racionamiento riguroso parece una buena idea durante un asedio. Realmente no se me ocurre otra circunstancia en donde la colectivización me parezca una buena idea. Pero incluso hasta una idea que en el 99,9% de los casos es muy mala idea, puedo imaginar una situación realista donde me parezca una buena idea. Voy a ver el problema de los tres cuerpos. Por ahí me veo a la original china, la que está producida por el Partido Comunista. Sospecho que debe tener menos propaganda de izquierda que la versión de Netflix. Voy a ver Shogun. Por ahí me veo a la de los 80. Creo que la vi de niño, pero no me acuerdo nada.
O sea, prácticamente la voy a ver por primera vez. Ni me acordaba que esa serie existía hasta que hicieron la remake, la nueva versión, como quieren llamarlo. Me dicen que los shopping centers no solo son vacíos emocionalmente, sino que son vacíos culturalmente. Son iguales en todo el mundo, no tienen ninguna peculiaridad local, y ocurre un fenómeno parecido al que mencionaba en mi video sobre The Oldest View, donde decía que esos lugares vacíos emocionalmente se han cargado emocionalmente por los recuerdos personales. Y alguien me decía que donde fue viajando observó lo mismo, que te mencionan el shopping center como si fuera algo propio de su ciudad, algo propio de su cultura. Tenés que ir a conocer el shopping center y es idéntico al que tengo a la vuelta de mi casa. Sí, lo he visto esto. Es como si el shopping center fuera algo propio de la cultura del pueblo, de la ciudad. Son iguales en todo el mundo. Alguien me comenta que un amigo suyo dijo en una presentación de un libro, hablando totalmente en serio, sin ninguna intención irónica, que su libro era la primera obra de ficción que trataba el tema de la anorexia masculina, sin contar Un artista del hambre de Kafka. O sea, el tópico del libro era ridículamente específico y así todo alguien lo había hecho antes y mejor. Vea, yo creo que zafé de este delirio de originalidad porque empecé a escribir siendo un tipo grande. Me interesé por la ficción más allá de que de joven todo el mundo quiere ser poeta o algo por el estilo. Me puse a escribir ficción alrededor de los 45 años. Ya había lanzado, ya tenía filosofía de película. Creo que zafé de esta locura de soy muy original. Voy a hacer algo que no hizo nunca nadie antes. Gracias a eso, a que ya era un tipo grande cuando empecé a escribir ficción. Si querés escribir algo original, naciste 5.000 años tarde. Lo lamento mucho. Y me dicen por último que el escritor R.R. Martin aconseja no imites una obra que admires porque vas a hacer solo una mala copia de eso. Imita obras que despreciás, imita ficciones que te parezca que tienen una buena idea, pero que esa idea fue mal ejecutada. Yo creo que es una idea interesante esto. Hay cuentos, películas, novelas, que uno dice, acá hay algo interesante. La idea básica es interesante, pero fue muy mal ejecutada. Yo creo que ese es un buen punto de partida para escribir algo bueno. Y si no tenés el consejo de George Lucas, robale a todo el mundo y vas a ser original. O sea, tomá películas de samurái, películas de caballero, películas de la Segunda Guerra Mundial, mezcla todo eso y te va a salir Star Wars. Creo que ese también es un buen consejo. Los dos. Y copiar a todo el mundo o copiar la idea. Copiar una idea que te parezca que haya estado mal ejecutada, que se pueda hacer mejor. Y creo que son buenos consejos ambos. No imites, si admirás El Señor de los Anillos, no imites El Señor de los Anillos, porque vas a hacer una copia cutre más entre miles del Señor de los Anillos. Totalmente de acuerdo. Esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.